Hola. Bueno, voy a empezar con una pequeña aclaración a este tipo de videos. Los anteriores que estuve haciendo implicaban una reflexión previa de mi parte que me llevaba relativamente un poquito de tiempo. Digo relativo o relativamente en el sentido de que no eran muy extensos el tiempo que me tomaba, pero sí requería que me sentara y meditara lo suficiente. Se generaban unas cuantas cuartillas y luego las leía. Procuraba no hacer una reflexión sin algo escrito para no incurrir en lo típico que sucede con los errores argumentativos o con la imprecisión de palabras. Sin embargo, también se pierde algo de espontaneidad y lleva tiempo escribir eso. Así que con esa aclaración, esta serie de videos cortos que estaré haciendo de nuevo tienen la intención básicamente de no incurrir en demasiado tiempo para poder desarrollar ideas. Hecha la aclaración, entonces, lo primero que viene a mi mente es esa, esa obra que conocemos como pensamientos o meditaciones que el filósofo estoico Marco Aurelio, emperador romano, hizo. Originalmente su título en griego tiene que ver con la idea de lo que se escribe para sí, para mí mismo. Y en ese sentido, las meditaciones pues son básicamente un ejercicio de pensamiento para uno mismo. Este tipo de videos entonces tienen algo parecido, no en profundidad, por supuesto que no, ni tampoco en la calidad literaria, ni tampoco en la pertinencia de temas quizá, pero en la intención al menos sí. Y desde ese punto de vista entonces las ideas que estaré planteando tienen como eh, marco de referencia principalmente mi formación académica y mis experiencias de vida, así como el deseo por desahogarme con algunas situaciones emocionales que seguramente a todo mundo nos afectan y que a la hora de escribirlas, de platicarlas, de meditarlas, pero sobre todo de externarlas, tiene cierto efecto terapéutico. Entonces, bueno, eh, el primero que viene o que salta a la vista para mí en esta situación, eh, el primer tema, es uno a raíz de una situación política que observé en la realidad mexicana del día de hoy, 27 de junio del 2024. Um, una funcionaria de moralidad bastante probada a nivel público fue nombrada para un puesto en particular. El puesto en concreto, no tiene caso que me detenga en ello, se encarga de fomentar una ética de trabajo en la función pública. Entonces, vino a mi mente aquello que he estado manejando, aquello que he estado pensando en los últimos años y es que tiene que ver con lo que uno ejerce de manera profesional, avalado por el Estado, por un sistema político en concreto, y que nos permite ganarnos la vida ofreciendo un servicio profesional. Esta idea que he estado meditando durante un tiempo se enfoca principalmente en señalar que durante un tiempo en particular y después de haber cursado eh, un- una serie de teorías, bueno, en este caso no tanto de teorías, sino más bien de saberes y de conocimientos básicos, desde la educación inicial hasta lo que se llama aquí preparatoria. Ingresa uno a la universidad con el objetivo de profesionalizarse. Eh, lo regular es que son 5 años, 10 semestres, algunas son un poco menos, de tiempo dividido en cursos, lo que se llaman semestres o tetramestres en algunos otros casos, incluso anual la división, para conocer lo que se ha dicho sobre una temática, sobre una disciplina, sobre un oficio en concreto.
Con el paso del tiempo, en el ejercicio de esta profesión, la realidad nos confronta y nos hace ajustar cosas que se aprendieron durante esta profesión universitaria. De las cosas que suelen contrastar, que las que se contrastan más en la realidad, en el ejercicio de la profesión, está básicamente en los siguientes aspectos. Uno, en la pertinencia de lo que uno sabe para aplicarlo a una situación real. No todo lo que se sabe merece ser traído a colación en función de una problemática o de una situación. Eso es lo primero. Lo segundo es qué tan amplio o qué tanto alcance tiene los saberes registrados de manera canónica, es decir, aceptado por la mayoría o por todo mundo. Qué tan pertinente es, qué tan acertado, perdón, es a la hora de enfrentar la gran diversidad de opciones y de situaciones que da la realidad. Otra tiene que ver con todo lo que implica, otra de las cosas que se contrastan es todo lo que implica moralmente la profesión con respecto a nuestro estilo de vida y lo que impacta en el resto de la sociedad. Es decir, no todas las cosas en las que creemos, moralmente hablando, coinciden plenamente con el ejercicio de la profesión. En virtud de estos contrastes, uno se va desempeñando de cierta manera, con cierta eficacia y con cierto tipo de impacto positivo y negativo. Trayendo a colación el tema con el que empecé, que es el de esta funcionaria de probada moralidad para un cargo público, lo que vino a mi mente es que si existe todo un sistema educativo que nos permite confiar en un conjunto de saberes y de prácticas a la hora de ejercer una profesión, otorgar un servicio y vivir de ello, una de las cosas que se tiene que plantear con mayor énfasis es que las personas que se han dedicado a cierta disciplina tienen una voz autorizada de mayor confiabilidad a la hora de tomar en cuenta lo que se sabe sobre ese tema, lo que se sabe sobre ese ejercicio, lo que se sabe sobre esa situación que amerita ser analizada. Bueno, cuando planteamos la idea de que, específicamente hablando, un ejercicio profesional de medicina implica un conocimiento pleno en el sentido no de que no haya más que investigar, sino pleno en el sentido de lo que se sabe hasta el momento. Cuando se incluye este saber pleno sobre lo que significa la salud, la prevención de enfermedades y la conservación del estado en el que nos encontremos, o sea, no empeorar si tenemos una dolencia o una enfermedad, o mantenernos con salud. En este ejercicio se considera que las personas que estudiaron medicina son las más adecuadas para pedirles consejo, para pedirles un servicio, porque tiene resultados muy concretos. También no solemos consultar a cualquier persona cuando tenemos una dificultad frente a la ley, es decir, cuando enfrentamos una situación que demanda una revisión jurídica de nuestro caso, ¿no? Es decir, apelamos a la gente que sabe de leyes. Un último ejemplo, cuando queremos construir una máquina, por ejemplo un carro, no le pedimos a cualquier persona que no la construya o que no la repare, sino a quien haya estudiado mecánica, ingeniería, ¿no? En particular, ingeniería automotriz, por ejemplo. En ese mismo sentido, cuando se plantea que una de las misiones importantes o cuando cualquier función pública considerada debe fomentar una ética, primero habría que entender bien qué se entiende por ética, porque si de lo que se está entendiendo por ética es el conocimiento pleno, autónomo, completamente informado e ilustrado de ciertas reglas morales en el ejercicio de la profesión, entonces
toda la cantidad de teorías y de historia que avalan a esa disciplina llamada ética corresponde a un área en particular. Y esa área es la filosofía, así de sencillo. Si bien existe un ámbito ético explícito en el cual se informa gente de la medicina, gente de la biología, gente del derecho, de las ciencias jurídicas, lo que ven solo compete al ámbito de su profesión y siempre a partir de posturas, teorías o fundamentos filosóficos. Así de sencillo. Entonces, cuando ha sido designada esta persona de eh, calidad moral a nivel público y su objetivo tiene que ver con impregnar una ética de trabajo para la función de todo servidor o servidora, lo éticamente recomendable es que se consulte a las personas que han estudiado la profesión de filosofía. La idea básica de esto no es darle un reconocimiento a alguien solo porque haya estudiado algo. Se trata de ser congruentes. Se trata de ser congruentes entre lo que un sistema político otorga para el ejercicio de las profesiones como licencia y que está avalado por un currículum educativo también sopesado, medido, comparado y aprobado por las teorías pedagógicas y de las ciencias de la educación, lo que se busca es que se sea congruente entre si lo que un ejercicio público profesional plantea como eh, otorgar un servicio y está avalado, tenga congruencia con las personas que lo ejercen, con las personas que lo ofrecen. No podríamos pedirle a alguien que dé una asesoría o que ayude o que dé una consultoría sobre lo que debe ser la ética en una empresa, la ética en una función pública, la ética en una escuela, si no se ha estudiado para eso. Me he tomado todo este ejercicio de dar una serie de razones hasta llegar a la conclusión, porque básicamente de lo que se trata aquí es de que se queden clarificadas, que queden expuestas algunas, no todas. Quizá esto requeriría todo un tratado, todo una, un texto amplio, incluso hasta un curso, eh, sino que algunas de las razones y de los criterios que se toman en cuenta para esta afirmación permitan eh, dilucidar cómo uno y otro se van articulando para llegar y sustentar más esta idea de que si estudiaste para algo, eso mismo te autoriza o te permite ante el sistema político y ante el sistema educativo ofrecer con conocimiento de causa y con pertinencia un servicio conforme a lo que se estudió. Entonces, así de sencillo, si se está ofreciendo un impulso ético a algo, lo mejor que se puede hacer es consultar a quienes saben de ética. Son cerca de 2500 años de preparación de una disciplina que ha llegado hasta nuestras fechas con toda una gran variedad y diversidad de, de sustentos, de argumentos, de saberes que lo conforman como lo que hoy conocemos como ética, como para que cualquier persona llegue y piense que su experiencia moral y de vida le autoriza a hablar de ética, estamos, si lo queremos ver desde el punto de vista profesionalizante, como les decía, estamos equivocados. No es, la ética no se reduce a lo que yo piense sobre mis experiencias personales para aplicarlas como criterio filosófico, criterio racional al que llamaríamos ético. No va por ahí. Bueno, eh, más allá de eso, la reflexión también me permite abrir una línea de pensamiento que ya he trabajado también en otras ocasiones y la he comunicado y que tiene que ver con la función de la universidad. Si bien la
el propósito original por el cual se conformaron las universidades no va muy de la mano con lo que hoy se pide y se hace en ellas. También es cierto que lo que se plantea en los escritos sobre lo que debe ser una universidad tiene que ser constantemente revisado porque tampoco es completamente congruente o consistente con lo que sucede o con lo que necesitaríamos, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo. Y cuando digo dadas las circunstancias me refiero a este ambiente de cambio social permanente, en donde unos regímenes sustituyen a otros, en donde ciertas interacciones con el contexto, con el clima y con otras comunidades se van sucediendo conforme avanza el uso de la tecnología o eh, los usos y costumbres se van adaptando o se van reconfigurando unos nuevos, se van configurando unos nuevos. A eso me refiero, circunstancias. eh, circunstancias en las que estamos viviendo. Retomando entonces el punto original del por cual inicié este pequeño video, sobre una serie de pensamientos para sí mismo, como el ejercicio que lleva a cabo Marco Aurelio con sus meditaciones. Entonces, eh, una de las cosas que yo recomiendo primeras para entender mejor de qué va la filosofía como una profesión eh, que se adquiere o que se va formando en la universidad pública o en la universidad privada, en la universidad en términos generales, es el conocimiento de lo que se conoce como filosofía estoica. No me agrada llamarle estoicismo, así se suele nombrársele, pero a mí en particular no me agrada, esto es algo muy personal, porque se deja ver en esta expresión lo que llamo yo ismo, es decir, una exageración de una postura. La postura de la Estoa, de la escuela filosófica de la Estoa, cuando se le asigna como algo preponderante a cualquier otra cosa, corre el riesgo de transformarse en una ideología de corte eh, poco dialogante, un ismo. Siempre he sostenido que los ismos no son la, con mayúscula, la respuesta, son una respuesta, no la respuesta. Y la filosofía de la escuela estoica, la escuela de la Estoa, pues básicamente tiene tres llamados que son importantes a considerar. El primero es que en realidad todo tiene una causa, todo en la realidad tiene una causa, las cosas que existen vinculadas unas con otras de tal manera que podemos encontrar sus causas, efectos, sus relaciones recíprocas en donde una determina el comportamiento de la otra. De esa manera sospecharíamos que no existe la posibilidad de la libertad tal y como la podríamos entender hoy, de libertad de elección, de decisión, de consideración, de pensamiento, puesto que cualquier cosa que elijamos ya estaría predeterminada por algo de las cosas que existen en la realidad. El detalle es que lo ignoraríamos y al ignorarlo nos creeríamos completamente libres para decidir cosas que nos pasan cotidianamente. Esa es la primera advertencia, lo primero que señala la postura estoica. La segunda es que debido a esta naturaleza de la realidad no nos queda de otra más que eh, aceptar, aceptar esta condición natural de todo y enfocarnos en aquello que sí podríamos controlar, en aquello que sí podríamos ser causa, nosotros, los seres humanos, nuestros pensamientos, el cómo entendemos nuestras emociones, en qué momento las aplicamos y cómo. Esto, por más bonito que se pueda escuchar, porque, por ejemplo, no elimina el que tengamos sentimientos de tristeza, de felicidad, en el que tengamos momentos de pesadumbre o de alegría. No elimina, no niega esto, más bien lo que señala es que ese tipo de emociones o sentimientos no dominen nuestras decisiones cotidianas. Que esos sentimientos no sean causa
de las próximas decisiones que tengamos. Que lo que único que determine nuestras próximas decisiones sean nuestros pensamientos racionales, poniendo sobre la balanza emociones, todo tipo de sentimientos, circunstancias, proyecciones, ¿sí? Deducciones que hagamos. Entonces, enfocarse en esto sería la segunda condición, lo segundo que nos pide la perspectiva estoica, la filosofía estoica, tomar en cuenta. Esto es importante señalarlo porque no lo niega y te invita a que controles, a que sostengas fortaleza sobre los sentimientos, sobre las emociones, pero no las niega. Y esto es importante, les digo, porque controlarlas por completo pues, prácticamente sería imposible. Por una simple y sencilla razón. Lo que hay, y que los estoicos aceptan, lo que hay termina afectando. Y si lo que hay son sentimientos y emociones, tendrán su nivel de impacto entre nuestras decisiones. Será una lucha constante, casi dialéctica, entre lo que nos sucede y cómo interpretamos y cómo reaccionamos en congruencia lo más que se pueda con esa interpretación a lo que nos sucede. Esto es importante, trayendo a colación la tercera de las advertencias que hace la postura estoica, y es el conocimiento de las formas argumentales. Conocer la lógica, conocer cómo argumentamos nuestros pensamientos, nos va a permitir, en la mayor medida de lo que se pueda, tener elementos para poder controlar, dominar, mantener a raya a los sentimientos. No basta aceptar que no somos libres frente a la naturaleza. No basta con aceptar que los tenemos, estos sentimientos, las emociones, las pasiones, para intentar dominarlas. Necesitamos un instrumento racional lo suficientemente fuerte como para poder aportar elementos en esta lucha dialéctica casi constantemente que se nos está presentando. Una de las expresiones que tiene, de las invitaciones que tiene Picteto, uno de los estoicos más conocidos que hay, pues es la de que, bueno, si somos tan quisquillosos a la hora de comprar un caballo, él lo decía en el contexto propio de su época, ahora diríamos comprar, por ejemplo, un carro, si somos tan quisquillosos con comprar un carro o comprar un paquete de acceso a internet en la casa o de televisión, comprar cualquier cosa, si somos tan quisquillosos en eso, ¿por qué no somos quisquillosos? ¿Por qué no somos tan exigentes a la hora de aceptar información, sabiduría, conocimientos que terminan afectando nuestra capacidad de decisión? ¿Por qué no le prestamos atención suficiente a aquellos saberes o a aquellos oficios o a aquellas razones que comemos intelectualmente, que hacemos nuestras y que terminan afectando nuestra capacidad de raciocinio? En la medida en que tengamos mejor control sobre ello, tendremos mejor preparación racional para enfrentar el día a día lleno de emociones. Con eso, entonces, estar al tanto con mayor contundencia frente a las situaciones que nos exijan una mayor conciencia ética. Y con esta obtener la mayor de las posibilidades a la hora de enfrentar las situaciones, responder con congruencia y ejercer lo único que nos compete como seres humanos para la escuela estoica. Es ser conscientes de lo que hacemos, admitirlo y responsabilizarnos de ello. Este es el único tipo de libertad que nos corresponde y nos vincula directamente con nuestro cuidado del cuerpo, con nuestro cuidado con las personas con las que convivimos y nuestro lugar en la comunidad y en el interés público, en la política. Nos vincula directamente. Algunos de los ejemplos más famosos de la gente que se dedicó al estoicismo
Están aquellas personas que vivieron en la época del Imperio Romano, de la República Romana y luego del Imperio Romano. Ya les di dos ejemplos, uno es Marco Aurelio, el otro es Epicteto, y me quedo con, por ejemplo, Catón el Joven, Porcio Catón, quien tomó la decisión de suicidarse frente a la imposibilidad de prevenir la dictadura, el imperialismo en Roma y no poder proteger más a la República Romana. Él, a pesar de ser una persona que no escribió nada para la filosofía, encarnó los preceptos del estoicismo, no pudo llevarlos a cabo al 100%, al grado de que no resistió más y terminó quitándose la vida, como muchos otros dentro del estoicismo hicieron. Por ejemplo, su hija, Porcia Catón, quien también decidió quitarse la vida frente a una imposibilidad de la vida. Si no hay manera de controlarlo, si ya no puedo hacer absolutamente nada y la situación que se viene atenta directamente contra mi capacidad racional y de aceptación del mundo, no tenían ellos intención de continuar con vida. Eh, una máxima estoica a rajatabla, completamente utópica, sería la de que, bueno, ni eso es importante, tendrían que haber aceptado la llegada de Julio César eh, como máximo príncipe y por lo tanto emperador de Roma, pero no lo resistieron y se quitaron la vida. Aplicar la perspectiva estoica no es sencillo, no lo logra la mayoría, aunque podemos vivir constantemente pensando en ello, constantemente esforzándonos por ello. Y tanto Catón el joven como su hija Porcia Catón, ambos vivieron constantemente ejerciendo el estoicismo. Bueno, fíjense, el estoicismo, ya no tanto la postura estoica, sino que lo llevaron a un extremo y esa misma contundencia con la que aceptaron la ideología, la filosofía de la estoa transformada en ideología, esa filosofía transformada en ideología, los llevó a quebrarse, no lograron ir más allá. No es fácil, con esto termino, es la primera reflexión que hago, la primera meditación, las primeras razones para mí, y pues aquí quedarán como recordatorio permanente en la plataforma de YouTube. Gracias y bueno, hasta la próxima.